Sobrevivimos la tormenta de nieve, hermanos. Estuvo en serio otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios que fueron un par de días y hoy podemos reunirnos para adorar al Señor y celebrar su nombre. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de nuestra serie de mensajes banqueteando y ayunando, y dijimos que banquetear y ayunar son dos ritmos de nuestra vida cristiana donde venimos a nutrirnos de Cristo, venimos a alimentarnos de quien Cristo es, porque va a haber tiempos de vacas flacas donde vamos a estar a prueba, donde vamos a tener que estar allá en el campo, en la misión de Dios, donde va a haber ataques que van a poner a prueba lo que Dios nos da. Cuando nosotros estamos alimentándonos en Cristo como un banquete, Dios nos provee lo que necesitamos para que podamos salir y hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Va a haber tiempos donde tengamos que ayunar. Va a haber tiempos donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Va a haber tiempos donde tengamos que examinarnos para ver cuáles son las cosas que no andan bien en nuestra vida y hacer espacio para Dios que nos siga ayudando a crecer. Pero Dios primero nos quiere preparar. Banqueteando y ayunando se trata de ello. Se trata de cómo satisfacer nuestras más profundas necesidades en quien Dios es. Y hemos estado allí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla. Mateo 3, versículo 13 al versículo 17, específicamente en el bautismo de Jesús. Hemos estado hablando acerca de cómo es que Dios nos prepara en los tiempos de abundancia para los tiempos de necesidad, los tiempos de prueba. ¿Y cuál es esa abundancia? La abundancia no es la abundancia que el mundo ofrece. Es la abundancia de la persona y presencia de Cristo en nuestras vidas. El que tiene a Cristo no le falta nada. Pero algunas veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en Cristo. En este pasaje del bautismo de Jesús vemos cómo, si usted recuerda las semanas anteriores, antes de que Jesús aparece, Dios envía a Juan el Bautista como mensajero para preparar un camino delante de él. Juan les dice, prepárense porque Dios mismo viene a encontrarlos. Hagan una vereda derecha para que no se salgan del camino. Prepárense porque Dios viene a su encuentro. Después, cuando vemos cómo Jesús viene con Juan el Bautista le dice a Jesús, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se da cuenta que al tener un encuentro con Cristo, no es tanto lo que Juan hace por Cristo, sino lo que Cristo ha venido a hacer por él, lo que es más importante. Al acercarnos a Dios, venimos con manos llenas de necesidad. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuánto le necesitamos. Dios sabe nuestra necesidad antes que nosotros le pidamos. Pero ¿sabe cuál es la distracción? Que muchas veces nos distraemos por lo que queremos, no por lo que necesitamos. Dios quiere suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero muchas veces como niño pequeño estamos haciendo berrinche porque un niño pequeño quiere lo que quiere y nada más. Y Dios dice, no, necesidad. Preparemos el camino, Dios dice, porque hay gran necesidad que Dios quiere suplir. Y entonces, en su momento, Dios nos presenta con su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí, como vimos en el pasaje del bautismo, eso es precisamente lo que Dios está haciendo. Acompáñenme para recordar un poquito este pasaje. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Vamos a refrescar nuestra memoria en el pasaje del bautismo de Cristo. Dios presenta al Hijo como el pan de vida, aquel que viene a llenar a aquellos que están espiritualmente hambrientos. Él es el que viene a cumplir la justicia de Dios. Él es el agua de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tiene usted a Cristo, no le falta a usted nada. Escuche lo que dice. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios prepara un camino, Dios nos muestra nuestra necesidad y entonces Dios provee para nuestra necesidad. ¿Sabe a quién provee? A su Hijo. Y en Cristo dice, este es mi Hijo. No se recuerda de las semanas pasadas, el cielo se abre mostrando que Cristo es el camino y el acceso a Dios. El cielo se abre, la voz del Padre viene y en este pasaje, versículo 7, le dice tres cosas
que son la provisión de Dios para nuestras necesidades más personales y más íntimas como criaturas hechos a imagen de Dios. Lo primero que el Padre le dice a Jesús es esto: tú eres mi hijo. Dios revela que en Cristo Él quiere darnos una identidad. ¿Sabes cuál es una necesidad de la más profunda que tenemos? Necesitamos saber quiénes somos. Muchos de nosotros estamos perdidos sin saber quiénes somos. No cómo te llamas, sino quién realmente eres. Muchos de nosotros crecimos en familias disfuncionales que no nos dieron una bendición de saber que somos parte de una herencia donde nuestra vida tiene propósito. Algunos de nosotros estamos perdidos sin saber quiénes somos. Tú eres mi hijo. El Padre le dijo a Jesús. Y le dijo también, tú eres mi amado. Identidad y seguridad. Nuestra salvación está asegurada en el amor de Dios y está basada en el amor de Dios, no en nuestro esfuerzo, no en nuestras obras. Muchas personas viven tratando de servir a Dios motivados por el miedo. Yo tengo que ir a la iglesia porque si no, Diosito me va a castigar. Dios no es ni Diosito, ni es un Dios que le va a castigar por hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Usted y yo no podemos ganarnos la salvación por nuestras propias obras. De hecho, en nuestro plan de lectura bíblica hemos estado leyendo en Gálatas que si nuestra salvación fuera por las obras de la ley, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo murió porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y qué motivó a Jesús a morir por nosotros? El amor de Dios. El amor de Dios por sí mismo y por su creación. Dios primero y en Dios su creación. Específicamente aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios 1, para ser adoptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. No se pierda esas palabras, porque esas palabras aparecen de nuevo en la siguiente frase. Dios, al darnos a Cristo, nos dio la salvación, porque la salvación no es algo, la salvación es alguien. Y ese alguien es Jesús. Su nombre significa Dios el Salvador. Cristo vino a salvarnos. Mucha gente piensa, bueno, es que si yo pierdo mi salvación, la salvación usted no la puede ni ganar ni perder, porque es un regalo de la gracia de Dios que usted puede recibir. Pero Cristo no está perdido. Cristo es el quien ha venido a encontrarnos a nosotros. Su salvación está segura en el amor de Dios. El Padre dice, tú eres mi amado. Seguridad. Identidad, seguridad. Tú perteneces a Dios y a su familia. Segundo, no puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. Su salvación es segura. ¿Y ahora qué? La tercera cosa que Dios quiere darnos es un sentido de significancia. Significancia, palabra arcaica, una palabra que ya no usamos. Parecida a la palabra significado. Significancia, el diccionario tiene una definición muy interesante. Déjeme leérsela. Dice, significancia es un sustantivo femenino, un vocablo que en la actualidad se encuentra desusado. La definición de significancia hace alusión a la importancia, competencia, talento, mérito, capacidad, aptitud, inteligencia, interés, trascendencia, provecho, consideración, repercusión, magnitud o calidad de alguno o alguna cosa. Significancia significa que nuestra vida es valiosa e importante. Mire, lo contrario de significancia es insignificancia. En Cristo, el Padre dice, tú eres mi hijo, mi amado, en ti yo me complazco. El gozo y el placer de Dios, porque todo lo que el Hijo hace, lo hace para obedecer y para la gloria y gozo del Padre. Y así es como Dios nos ve en Cristo. Muchas veces es difícil encontrar un sentido claro del valor de nuestra vida. Mire, me metí en internet para buscar los logros de la humanidad, porque ahí es donde uno va para encontrar algo sabio, ¿verdad? Uno va al internet ahora en día. Uno le pregunta, antes le preguntábamos a Dios, le preguntábamos a la Biblia, a la iglesia, ahora le preguntamos a Google, porque Google sabe todo. Todo. No hay pregunta que tú le preguntes a Google que no te va a dar cientos de páginas. Pero ten cuidado. Google sabe mucho, pero a veces miente. Ten cuidado, tienes que discernir lo que encuentras ahí. Pero fui a buscar en Google cuáles son los logros de la humanidad y encontré listas y listas y listas de adelantos, de logros que hemos logrado como seres humanos. Por ejemplo, de los más grandes. Como humanidad colectiva hemos logrado poner personas en la luna. ¿Qué cosa más impresionante? Piensa en la tecnología, la humanidad. Hemos puesto personas en la luna. Lo que parecía imposible,
Se hizo realidad. ¿Qué cosa más importante? Un símbolo del poder de los Estados Unidos como potencia mundial, ¿no? Los primeros de poner a alguien en la luna. ¿Qué tal la medicina moderna? Los antibióticos. Antes de los antibióticos, del área de antibióticos, tú te podías cortar y te podía dar una infección que acababa con tu vida. Las tasas de mortalidad eran altísimas porque todas las enfermedades, solamente las personas más fuertes sobrevivían. Montón de muertos por todos lados. No sé si a usted le tocó, a mí me tocó, crecí en México, había en los pueblos pequeñitos en México, cuando yo era chiquillo, veíamos a personas que tenían cicatrices horribles. ¿Y sabe de qué? De la viruela negra. ¿Alguien oyó de la viruela? Dice, no, a mí me dio la viruela cuando era niño. No, la viruela no, le dio la varicela, ¿verdad? Las ampollitas que se siente uno mal, pero luego se alivia. La viruela era una peste de la humanidad que mataba a millones y millones, erradicada por la medicina moderna. Las vacunas, la medicina moderna ha cambiado nuestra vida. ¿Qué tal la tecnología? La invención del transistor, los aparatos electrónicos. Usted puede estar del otro lado del planeta y con apretar un botoncito, alguien del otro lado en segundos recibe el mensaje, hasta lo puede ver en una pantalla de este tamaño. Millones y millones y millones de transistores empaquetados en 1 milímetro cuadrado de material de semiconductor. Mire cómo son las cosas. Los semiconductores eran materiales que por mucho tiempo las personas, los químicos decían, bueno, no sabemos, la tecnología decía, no sabemos cómo usarlos. No son conductores como los metales, no son aislantes como los plásticos, son ni de aquí ni de allá. Lo que significa que no sirven para nada. O puede ser que sirvan para todo. Los semiconductores se han convertido en la revolución electrónica que nadie anticipaba hasta que supimos cómo usarlos. ¡Qué descubrimiento más enorme! ¿Qué tal la electricidad? ¿Qué haríamos sin electricidad? La rueda, el descubrimiento del fuego. Y podríamos seguirle dando vuelta, ¿no? Logro tras logro. La agricultura. Antes la gente buscando comida por todos lados, pero desde la agricultura tenemos más comida de la que podemos comer. La gente se queja, ay, los supermercados están bien vacíos. No conocemos lo que es el hambre en este país, hermanos. No tenemos ni la más remota idea de que no haya. Los logros son hasta el cielo. Pero ¿por qué razón? A pesar de que hay tantos logros, muchas veces nos sentimos tan vacíos y tan insignificantes. ¿Le ha pasado? Es posible que usted lo tenga todo y se siente que no tiene nada. El ejecutivo que lo tiene todo, la celebridad que tiene todo y lo echa todo a perder, que en un momento de sobredosis acaba muerto. Estamos con tantos logros y nos sentimos tan insignificantes, por lo que muchos de nosotros tratamos de seguir probando que somos alguien, que los demás nos reconozcan. Por eso estamos obsesionados con la fama, estamos obsesionados con los deportes, estamos obsesionados con todo aquello que la gente aplaude, porque nos sentimos insignificantes. En todas las listas de logros que yo vi, no vi un solo logro que hablara de nuestra relación con Dios. No uno. Nadie habla del logro más grande que Dios logró a través de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Nadie habla de la necesidad más grande que tenemos en nuestra vida, que es la presencia de Dios. Todos nos concentramos en lo que este mundo puede ofrecer, pero no vemos lo único que Dios ofrece y que nadie más le puede dar: a Dios mismo. Por eso nos sentimos tan insignificantes. Esta mañana quiero hablar de la significancia, quiero hablar del valor y propósito de nuestra vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que controla la manera en que tú te miras a ti mismo y cómo sabes cuando has alcanzado el verdadero éxito? ¿Qué es lo que controla la manera en que te miras a ti mismo y cómo sabes cuando has alcanzado el éxito? Para una persona exitosa, un ejecutivo de una compañía millonaria, se levanta como tú y yo todas las mañanas, despierta igual, va al baño igual. Tiene mucho dinero en el banco, pero es tan ser humano como cualquier otro ser humano. Sí, le da mal aliento. Sí, a veces tiene diarrea. Todos los síntomas humanos que tenemos, lo mismo. Pero se levanta y se mira en el espejo y como el príncipe de Tiro dice: yo no soy hombre, yo soy un Dios. ¿Cómo voy a demostrar mi valor esta mañana? ¿Es a través de mi dinero?
a través de mi fama, a través de mi poder, porque ¿sabes qué? Muchos son los que aplauden mi nombre. O son mis posesiones como el rico. ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Voy a construir graneros más grandes. Le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. El diálogo es todo consigo mismo. A veces ese diálogo nos hace vernos como si fuéramos dioses. A veces ese diálogo nos hace vernos como si fuéramos lo peor. A veces tú y yo nos levantamos en un mal día deprimidos, nos vemos en el espejo y dice uno, es que ¿para qué quiero esta vida? Estoy cansado, estoy deprimido, estoy enfermo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que determina la manera en que tú te miras a ti mismo? ¿Y cómo sabes cuando has alcanzado el éxito? Porque a lo mejor tú sientes que eres un perdedor o un ganador. Pero lo más importante no es lo que tú piensas, sino de dónde viene. Y si Dios te mira a los ojos y no puede decir buen siervo y fiel, es posible que toda tu vida sea un desperdicio y que realmente pierdas el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Qué determina la manera en que te ves tú a ti mismo y cómo sabes cuándo has alcanzado el éxito? Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 3, de nuevo 13 al 17, lo acabamos de ver hace un momento y vamos a leerlo de nuevo, el versículo 17. Pero antes de hacerlo, déjame leerte una cita de un libro, La búsqueda del significado, del significado en inglés. Robert McGee dice algo importantísimo de cómo nosotros podemos encontrar significancia. Escucha lo que dice. Separados de Dios y su palabra, la gente tiene solo sus habilidades y opiniones de los demás para basar su valor personal. ¿Oíste? Separados de Dios y su palabra, cuando Dios no es una autoridad en nuestra vida, ¿en qué basamos nuestra opinión de nosotros mismos? Nuestras habilidades, lo que yo puedo hacer, y las opiniones de otros, lo que otros perciben de mí, para su valor personal. Las circunstancias a su alrededor últimamente controlan la manera en que ellos sienten acerca de sí mismos. Las circunstancias controlan lo que ellos sienten acerca de sí mismos. La adolescencia es una etapa de desarrollo en la que estamos tratando de saber nuestra identidad, propósito en la vida, y es donde esto se ve de una manera increíblemente marcada. ¿Ha visto al adolescente que hoy está súper contento y encantado con sus amigos y el mismo día en la tarde está deprimido? ¿Por qué? Porque lo cortó la novia. Y 2 horas más tarde la novia le llama y dice, oye chiquito, ya me arrepentí siempre. Altas y bajas, ¿verdad? Es una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque las circunstancias determinan nuestra significancia, nuestro valor personal. Pensamos que valemos porque podemos hacer o por lo que otros piensan de nosotros. Pero cuando eso ya no está presente, ¿cómo nos sentimos? Continúa diciendo, hay una ecuación satánica de la significancia. En otras palabras, ¿cómo es que quiere Satanás que nosotros midamos nuestro valor? Dice, el valor personal es igual a las habilidades de una persona más las opiniones de los demás. Ouch. ¿Cuál es la medida en nuestra cultura? ¿Cuál es la medida más evidente de las habilidades de una persona? De lo que alguien puede hacer. ¿Podemos medir cuánto valen por sus habilidades? Sí. ¿Sabe cómo lo medimos? En dinero. Tu remuneración. ¿En qué trabajas? Tu papel, ¿no? En esta sociedad. Si eres una persona con habilidades muy especiales y únicas, si eres una persona promedio, si eres una persona mediocre, yo te voy a medir para ver cuánto vales, ¿verdad? Lo que puedes hacer. Y este mundo puede medir podemos medir, o más bien, ¿cuál es la medida de las opiniones de los demás? La fama, ¿no? ¿Cómo les llaman ahora a los que tienen miles y miles de seguidores en Facebook o en YouTube? Les llaman influencers. ¿Lo has oído? Los que tienen influencia sobre otros. Y ahora se han convertido en celebridades porque son influencers. Puedes convertirte en una persona de influencia por las tonterías más grandes del mundo. El día de ayer en las noticias, uno de estos influencers hizo una broma marcando el 911 para que viniera un policía y lo estaban tratando de engañar para que pensara que esto era un trato de drogas, para que el policía respondiera de una manera ruda y lo pudieran tomar en cámara y todo el mundo dijera, todos los policías son lo peor. Pero este influencer se llevó la sorpresa de su vida porque el policía lo trató con un profesionalismo e integridad increíble y a pesar de todo esto lo arrestó porque es ilegal.
va a la cárcel. La gente busca su significado por lo que otros piensan. A veces esto puede ser una manipulación de alguien que dice que nos ama. Mamá, papá, hijo, es que si tú me quisieras a mí, tú te vas con tu esposa y me dejas a mí sola. La madre, ¿verdad? Ya cuando eras mi hijo antes y ahora ya ni vienes a verme. Todo se trata de mí, de mí, de mí. Cuidado. Mis habilidades, lo que otros piensan. ¿Cómo puedo yo romper ese ciclo? Howard Hendricks, un profesor del seminario de Dallas, dijo esto que me impactó mucho cuando lo dijo. Dijo, mi mayor preocupación por ti en esta vida no es que fracases, sino que seas exitoso en las cosas equivocadas. ¿Oíste? Mi mayor preocupación por ti en esta vida no es que fracases. A veces cuando fracasamos, como el hijo pródigo, que estamos comiendo comida de cerdos, nos damos cuenta que tenemos necesidad de Dios. A veces el fracaso es la puerta de regreso a Dios cuando hay arrepentimiento. Pero muchas veces no fracasamos. Tenemos gran éxito, pero gran éxito a las cosas equivocadas. ¿Recuerdas el hombre rico en los evangelios? El hombre rico tenía mucho, pero fracasó a lo más importante, acercarse y seguir a Cristo Jesús, porque sus riquezas le impedían tener éxito en lo que Dios valora realmente. Mi mayor preocupación por ti en esta vida no es que fracases, sino que seas exitoso en las cosas equivocadas. ¿Cuál es el éxito entonces de acuerdo a Dios? Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito en Mateo 3:17 de esta verdadera significancia. Vea conmigo el versículo 17 una vez. Dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado es identidad, mi Hijo es identidad, amado es seguridad, y en quien tengo complacencia. Esa frase es nuestra frase que nos muestra el verdadero significado de nuestra vida, nuestro propósito. Note que cada una de estas cosas que usted oye al Padre decir de Jesús proviene ¿de dónde? De las multitudes, ¿verdad? Proviene de Dios el Padre. Dios, el Padre, es el único que puede proveernos un sentido de identidad, un sentido de seguridad y significancia en nuestras vidas. Él es el único. Si no estás escuchando a Dios a través de su palabra, estás escuchando a alguien más para darle valor a tu vida. Y esas otras voces te van a destruir, te van a hacer pedazos. Necesitamos hacer espacio para escuchar la voz de Dios y escuchar la voz del Padre. Escucha lo que el Padre le dice a Jesús. Tú eres mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. En el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, esa es una frase enfática. Dice, en quien hay un pronombre relativo, especificando que hay una relación única en este personaje, en nadie más. Dios está completamente satisfecho. ¿En quién está hablando el Padre? En Cristo. No me importa lo que digan los influencers en Twitter, no me importa lo que digan en Facebook, no me importa la opinión de tal o cual noticia. ¿Quién es este Jesús en quien el Padre se complace? Vamos a hablar de ello el día de hoy. La verdadera significancia, primero, no se trata principalmente de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Cristo. ¿Notaste que cuando el Padre habla dice, ¿en quién tengo complacencia? No le dice, yo me complazco en ti porque tú haces. No. El placer de Dios, el gozo de Dios, nuestra significancia, no es tanto lo que hacemos, sino quiénes somos y en quién nos estamos convirtiendo. En el Nuevo Testamento la Biblia lo dice de esta manera, estamos en Cristo, estamos siendo transformados a imagen de Cristo. Cuando Dios ve a Jesús, Dios lo ve no como un fin para un medio. El Hijo de Dios es el fin, el medio, el Hijo de Dios es todo. Porque a Dios no le importa tanto lo que tenemos o lo que hacemos, sino quiénes somos. Es fácil, hermanos, viviendo en un mundo de casi 8 billones de personas. Es fácil ver a otros seres humanos como si fuéramos instrumentos para lograr algo. Como si fuéramos engranes en una máquina. Como todo el mundo quiere sacar ventaja de nosotros. ¿Cómo lo hacen? Estadísticas. Tú y yo, nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos lo medimos con números y nos convertimos en un puntito en una gráfica de información, sin nombres, sin identidad, sin seguridad y con el único significado que aquellos que manipulan números nos den.
Pero Dios no nos ve así. ¿Sabe cómo es que Dios nos ve? Primero nos ve como sus hijos. Y después nos ve como alguien a quien Él ama. Y luego nos dice que en nosotros, no solo en lo que hacemos, en nosotros y en quienes somos por ser hijos de Dios, adoptados por el Padre, por ser hechos como seres humanos a imagen de Dios, porque estamos en Cristo y unidos a Cristo, Dios está lleno de gozo y placer cuando Él nos mira. Mira lo que dice, en quien yo me complazco. Déjame darte un ejemplo de cómo es esto. Mis niños, la más grande tiene 14 y luego la siguiente tiene 12 y luego el siguiente tiene 10 y luego 2, cada 2 años. Y luego 8, sí. 8, más o menos por ahí va el asunto, ¿verdad? Se pierde uno cuando ya tiene uno más de 3, ya es como un rompecabezas. Pero mis niños cada 2 años. Y cuando estaban más chiquitos, a todos mis niños les gusta mucho dibujar. Mis niños iban al pre-kinder y hacían trabajos y hacían caricaturas y diferentes cosas, dibujos. Y usted ve los dibujos de un niño de 2, 3 años y el niño llega, ¿verdad? Después, papi, mira lo que te hice. Y te da su trabajo y tú lo ves, ¡ay, qué bonito! ¿Y qué es? Y mi niño es, papá, ese es un dinosaurio feliz. Un dinosaurio feliz, sí, un dinosaurio feliz, porque sé que estabas triste hoy y yo quería que te contentes, papi. Es un dinosaurio feliz. Y esas cosas que he recolectado a lo largo de los años y en mi oficina detrás de la puerta he pegado algunos. Y cada que yo los veo, hermanos, estas son obras de arte para mí de un valor incalculable. ¿Sabes por qué? Porque obviamente son una obra de arte, ¿verdad? Porque son una expresión de alguien a quien yo amo. Representan la vida de mis hijos creciendo en relación conmigo. Lo más valioso que Dios quiere de nosotros, no lo que hacemos. Nuestras mejores obras son como un dibujo de un niño de 2 años para lo que Dios puede hacer. Dios no nos quiere porque Él puede sacar un beneficio de nosotros. Dios nos ama primero porque Él se ama a sí mismo y de la abundancia de su amor se derrama en su creación, se derrama en su pueblo, se derrama a través del Hijo. Pero lo que Dios está diciendo ahí cuando nos presenta a Jesús es esto. Dios nos dice, el valor de nuestra vida, el gozo de Dios quiere derramarse a través de Cristo como si Él fuera una tubería enorme para conducir el gozo de Dios. Se derrama a través de Cristo en todos aquellos que vengan a unirse a Él. Cuando Dios te ve a ti en Cristo, ¿sabes a quién Dios se mira? Dios se mira a sí mismo. Y hay gran gozo en el corazón del Padre cuando ve a su familia por medio de Cristo. Vamos a hacer un ejercicio contigo. Cuando tú piensas acerca de Dios, si pudieras ver el rostro de Dios viéndote, ¿qué expresión tiene Dios en su rostro? ¿Qué expresión tiene Dios? Muchos de nosotros pensamos que cuando Dios nos mira, Dios está enojado, ¿verdad? Frunciendo. No. Nomás regañándonos. Muchos de nosotros crecimos en familias donde lo único que vimos fueron regaños, algunas veces hasta maldiciones. Cuando Dios nos mira en Cristo, ¿sabes cómo nos mira? Nos mira como el padre que ve a su niño pequeño compitiendo en los deportes y ¡ánimo, campeón! ¡Yeah! ¡Ánimo, bien! ¡Échale ganas! Y cuando no le pega, cuando no mete el gol o algo, qué decepcionado estoy de ti. Tampoco espero de ti. Mira, ni eso. No. Así no es el Padre, ¿verdad? El Padre es, ¡yeah! ¡Buen trabajo! Pero está diciendo el Padre que en Cristo no hay manera de perder. Porque en Cristo Dios ya ha ganado. Para Dios, nuestro verdadero valor no está tanto en lo que hacemos, sino en quienes somos. Dice ahí, en quién me complazco. Pero no solamente eso. Nuestra verdadera significancia no se trata de conformarnos a fuerzas a otras copias, sino al proceso transformador y gozoso de conceder vida a la obra de arte original. Pastor, ¿qué estás soñando? ¿Qué significa esa palabrería? ¿Qué es esto? Aguántame. No se trata de conformarnos a fuerzas a otras copias. Quiero que mires alrededor. Somos unas 100 personas aquí en este cuarto. ¿Cuántos de nosotros somos exactamente igual uno al otro? Ninguno. Todos somos diferentes. Y mira lo que dice el Padre ahí. Tú eres mi hijo, mi amado, en quien me complazco.
Hay una relación personal entre Dios y su Hijo donde Dios sabe exactamente quién es quién. Porque Dios nos hizo, escúchame bien, Dios nos hizo no como copias, sino como originales obras de arte. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se enorgullezca. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra hechura suya en el griego es la palabra poema. De ahí obtenemos nuestra palabra en español poema. No significa que cada uno somos un poema, significa que somos hechos por Dios a propósito y únicos. Dios nos ha hecho en Cristo de tal manera que para Dios no somos un mar de puntitos, somos individuos con dignidad y con valor personal y único. Y Dios nos dice que nosotros recibimos nuestro valor y significancia de lo que Dios nos dice a cada uno en Cristo, no de lo que otros opinan. Déjame darte un ejemplo. Aquí tengo una pintura, la imagen de una pintura, una de las pinturas más famosas del arte de todos los tiempos. ¿Alguien sabe el título de esta pintura? Noche Estrellada. Noche Estrellada. ¿Quién es el autor? Van Gogh, el pintor Van Gogh. Esta pintura es famosísima. Lo que muchas personas no saben es que Van Gogh creció en una familia cristiana. Sus padres y su familia eran ministros luteranos. Y Van Gogh quería dedicarse a ser un pastor. Él quería dedicarse a hablarle a la gente de Cristo. Trató 2 veces, pero la manera en que lo hacía no era como la iglesia establecida quería que fuera. Era mucha religión, mucha pompa, y él trabajaba en un distrito donde había mineros de un oficio muy sucio. Y él andaba sucio como ellos, y esto no era algo que un ministro debía hacer. Un ministro debía siempre ser dignificado y legalista. Él dijo: yo no puedo hacer esto. Y bueno, acabaron echándolo de su entrenamiento para ser pastor. Toda su vida Van Gogh luchó con una inestabilidad emocional personal, con enfermedad mental, con epilepsia, con muchas cosas. Y no ayudaba que algunas veces cuando estaba de pintor, como arte, cuando ya se dedicaba a ser pintor, chupaba sus propios pinceles y la pintura tenía plomo. Si usted quiere que su cerebro se acabe, coma plomo. Entonces se enfermó muy gravemente y su vida es una tragedia. Pero tenemos muchas cartas que sobrevivieron de cuando produjo su arte. Y en sus cartas Van Gogh dice que su arte, él quería que se convirtiera en un instrumento para contarles a otros de quién era su Dios. Los críticos de Van Gogh han visto que hay un patrón. Él utiliza muchos amarillos en sus obras. Y los amarillos representan la presencia de Dios, pero particularmente en cuanto a la gracia de Dios, al amor de Dios. Ahora quiero que piense, si esto es teología, lo que él quiso comunicarnos, lo que hay en esta imagen. Esta imagen es una noche estrellada. Y en esta noche estrellada, aquí en el centro, hay un pequeño edificio de una iglesia. Tiene una torre aquí, a lo mejor es bautista, ¿verdad? Tiene una torre aquí el edificio de la iglesia. Y alrededor de la iglesia, ¿qué hay? Oscuridad. Un poquito de luz aquí y allá, pero en la iglesia, oscuridad. Pero si levantas tus ojos al cielo, ¿qué es lo que ves? Las estrellas y la luna radiando la luz. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No se oye palabra, no es oída su voz, pero hasta el extremo del mundo salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta pintura de Van Gogh nos dice que en los momentos más oscuros de nuestra vida, la gracia de Dios está aún ahí para iluminar nuestro sendero, a pesar de que aquellos que deben ser la luz del mundo algunas veces estén en tinieblas. ¿Cuánto cree usted que vale esta pintura original? Ha sido valuada en más de $100 millones. Pero muchas de las obras maestras de arte tienen un valor que ahora es incalculable. Pero lo interesante es que la puedo copiar de la internet. De hecho, aquí puedo imprimirla en la imprenta, aquí en la oficina puedo imprimir cientos. ¿Sabe cuánto cuesta cada una? 2 centavos. ¿Cuál es la diferencia entre la obra de arte original y esta? Que la obra de arte es original y es solamente una y tiene las huellas del autor. Tú eres una obra de arte original hecho a imagen de Dios. Tú no eres una copia. No hay 2 seres humanos iguales. Seguimos tratando de clonarnos, porque nuestra tendencia es replicar cosas como si fuéramos galletas, deshumanizarnos para convertirnos en objetos y poder darle un valor monetario o un valor de tiempo o un valor de consumismo.
cuando la dignidad del hombre proviene de la santidad de la vida de su Creador. Dios te hizo único. No te ajustes a las copias. Romanos 12 nos dice que debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento al recibir la palabra de Dios, no conformarnos al mundo. El mundo quiere conformarte. Eso es cuando tú te ajustas a fuerza a las copias, las opiniones de otros. Lo que Dios quiere es transformarte por el poder de su palabra para hacer de ti una obra maestra original. De ahí viene tu valor y tu significado. Voy a cerrar con esto. La verdadera significancia es un regalo del pacto de Cristo y su pueblo para ser disfrutado por aquellos cuyos pecados han sido perdonados y a quienes se ha confiado el ministerio de reconciliación. Esa palabra que te dije hace un momento, en ti tengo complacencia. Te dije la semana pasada que aparecen 3 pasajes en el libro de Mateo. El primero de ellos es aquí en su bautizo. El segundo es en Mateo capítulo 12. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Porque quiero que veas a dónde nos lleva esta conversación. Nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra significancia en Cristo. En Mateo capítulo 12, después de que la multitud rechaza a Jesús, cuando están empezando a decidir matarlo en la cruz, Jesús se aparta de las multitudes. Y Dios le recuerda a sus discípulos que lo que Cristo va a pasar ya lo había profetizado en Isaías capítulo 42. Estas palabras, tú eres mi hijo, mi amado, en ti yo me complazco, son palabras que el Padre había dicho más de 700 años antes de que Jesús naciera, de aquel que sería el Salvador de la humanidad. Mira lo que dice Mateo 12, versículo 15. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a la victoria el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Este pasaje proviene de Isaías capítulo 42 y es tan importante que te pido que lo busques ahí en tu Biblia. Busca Isaías 42, porque la significancia de Jesús, su valor, su importancia, no dependía de lo que la gente opinara de él, dependía de la voluntad de Dios en su vida. Y mira lo que dice Isaías 42. Versículo 1 al versículo 4 es lo mismo que Mateo leyó. Dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Te fijaste? Este es este pasaje. Pero sigue leyendo. Versículo 6. Mira lo que dice. Versículo 5 dice: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Escucha, versículo 6, bien importante. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista? Así conviene que cumplamos toda justicia. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré, escúchame bien, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. La palabra en ti me complazco es una palabra que en el idioma original significa no solamente placer, no significa simplemente complacencia, significa gozo, significa alegría, significa bendición. Proviene de otra palabra, de donde obtenemos la palabra pensar, un buen pensamiento, un buen deseo, pero proviene de otra palabra, de donde proviene la palabra gloria, doxa. Doxa, doqueo, eudoqueo. Eudoqueo es la palabra que utiliza aquí para decir en ti me complazco. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando Dios mira a Jesús y lo presenta a la humanidad, dice: este es el medio por el cual mi gloria, dada a ustedes, derramada sobre ustedes, va a producir tal gozo que cuando sientan lo que yo siento por mi hijo, se van a dar cuenta de lo que yo siento por ustedes.
¿Y dónde es que vemos el desenlace de esto? Si usted sigue leyendo, en Isaías 42, Dios le dijo, yo te he puesto como un pacto al pueblo, como una luz a las naciones. Esa palabra pacto es importantísimo porque lo que Dios estaba diciendo es que el placer de Dios viene cuando hay un restablecimiento de su relación con la humanidad a través de un pacto. Jesús terminó su ministerio, la gente le rechazó, pero un día en la Pascua, Jesús se llevó a sus discípulos a un aposento alto. Y allí, mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, los 12, uno era traidor. El mundo, si viera los resultados del ministerio de Jesús, diría, ese es el perdedor más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Porque uno lo va a traicionar y el resto va a huir. Y mañana va a morir desnudo en una cruz, el perdedor más grande del mundo. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? ¿Cuánto he deseado? ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se levantó, lavó sus pies, les sirvió. Y entonces, tomando el pan, les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, tomando la copa para el perdón de los pecados. Este es el cumplimiento de lo que Dios había dicho en Isaías 42. ¿Sabes a dónde nos lleva nuestro valor verdadero? A la provisión de Cristo Jesús simbolizado en la Santa Cena. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, pero no es nada más una celebración por quedar bien. No es para ponerlo en marquita, ya lo hicimos. No es simplemente una ordenanza. La Santa Cena es un símbolo que representa nuestro encuentro con Cristo, cómo Cristo se entrega a sí mismo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cuando tú y yo venimos a la mesa, estamos diciendo, Cristo está presente entre nosotros. Cristo está presente para encontrarnos con su palabra. Cristo está presente para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Allí en la mesa, Cristo Jesús cumple lo único que nos da valor. ¿Sabes qué es? El perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el logro más grande que nos da valor delante de Dios? Saber que nuestros pecados son perdonados, que nos ha sido dada una nueva oportunidad que era imposible para nosotros de lograr, pero que puede ser recibida por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, en esta noche Jesús se dio a sí mismo porque Él sabía que el siguiente día estaría colgando de una cruz por nosotros, que Él sería sepultado, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Eso es lo que nos da valor. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mi pregunta para ti es esta: ¿tienes tú ya al Hijo de Dios en tu vida como tu Salvador? La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes la vida, pero si no, posiblemente eso es lo que Dios quiere darte hoy. Por eso te trajo aquí. Dios quiere que tú abras tu corazón y le digas: Padre, yo reconozco que toda mi vida yo he estado perdido sin ti. Reconozco que toda mi vida he estado tratando de ganarme por mi propio esfuerzo lo que solo tú puedes darme. Perdóname. Hoy me arrepiento. Hoy recibo el regalo de tu Hijo y me vuelvo a ti. Perdóname. Jesús, yo creo que moriste por mí, que resucitaste. Hoy yo te recibo como aquel que me da valor en mi vida, mi Salvador, mi Señor. Ayúdame a servirte, Jesús. Porque, hermanos, de aquí en adelante, la Cena del Señor en nuestro servicio de adoración la vamos a ver más frecuentemente, espero cada semana. Pero va a ser un recordatorio de que nuestra adoración no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que somos y quienes somos en Cristo. Este servicio de adoración no es de que a mí me gusta la música o me gusta la predicación. No es de lo que a mí me gusta. Es de lo que Dios nos ha provisto para suplir nuestra necesidad. No es de personalidades, es Dios encontrándose con su pueblo. Lo que Dios nos dice en su palabra, Dios lo provee por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto en su sangre. Si tú ya has entrado en un pacto con Cristo, tú le perteneces a Él. Voy a terminar con esto. Porque estamos en Cristo, nuestro valor se mide no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros.
El gozo del Padre en nosotros es un fruto para disfrutar, no un premio para ganar. Somos amados por Dios porque somos importantes. Y somos importantes porque somos amados por Dios. Ven conmigo esta mañana, cierra tus ojos. Ahí en tu lugar, te voy a preguntar lo que te pregunté hace rato. ¿Qué es lo que determina cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes tú? Si las opiniones de la gente o tus incapacidades te distraen, ¿por qué no oyes lo que el Padre ha dicho? Deja que lo que el Padre le dijo a Cristo sea tuyo también. Tú eres mi hijo, yo te amo. En ti me complazco, en ti tengo gozo. Tú no eres un bueno para nada. Tú has sido rescatado para servir a Dios. Dile, Señor, yo quiero ser tu siervo. Señor, yo quiero, lo que yo haga, quiero hacerlo por el gozo que fluye de ti, no por temor, no por obligación, sino por gratitud y amor, por el gozo de Cristo Jesús. Ahí en tu lugar mientras oras, vamos a participar de la cena del Señor en un momento. Te invito a reflexionar en tu corazón. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, la mesa es para todos aquellos que ya han confiado en Jesús. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no participes de esa celebración, porque estarías recibiendo juicio sobre tu incredulidad. Pero si ya has participado de Cristo por fe, si ya Él es tu Salvador, yo te invito a que participes, porque esta mesa es para ti, para aquellos que son parte de la familia de Dios. Ven a la mesa, recibe la presencia de Cristo representada en este pan, en esta copa, para ayudarte a obedecer a Dios. Si no has confiado en Jesús antes, puedes hacerlo ahora y dile simplemente, ahí en tu corazón, una sencilla oración, dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado y mis pecados merecen la muerte, Jesús. Pero yo creo que tú me amas y por eso moriste por mí. Perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados y me entrego hoy a ti, Jesús. Ven a mi vida. Yo creo que resucitaste al tercer día y estás vivo. Perdóname, Señor. Sálvame. Señor, gracias por tu presencia en mi vida hoy. Padre, te adoramos por dejarnos estar aquí en este lugar hoy, por proveer tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Señor, ese es el logro más grande que nadie sino tú, solamente tú pudo lograr. Y hoy nos acercamos a esta mesa, la mesa del nuevo pacto, el pacto en su nombre, el pacto en su sangre, Señor, creyendo que cada necesidad que tenemos en Cristo, Señor, Cristo es más que suficiente para suplirla. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras manos, nos sujetamos a ti, recibimos la presencia abundante de Cristo en nuestras vidas. Ya sé que estemos enfermos, ya sé que estemos necesitados, teniendo a Cristo, Señor, no nos falta nada. Te tenemos a ti. Gracias, Señor. En la noche en que el Señor Jesús fue entregado, Él tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed todos de él. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Tomando la copa también les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que usted come de este pan y bebe de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Jesús viene, hermanos. Y cuando Jesús regrese y nos mire, lo único que va a importar es escuchar de sus labios, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está el valor de nuestras vidas. Vamos a participar juntos del pan y de la copa. Deja que la dulzura del fruto de la vid te recuerde del dulce gozo de tu salvación. Que este pan, un pequeño símbolo frágil, a veces insípido, te recuerde de la realidad
de la bondad, de la humildad de Cristo, quien se hizo hombre por nosotros para alimentarnos en nuestra necesidad. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, al participar de este pan y esta copa nos sabemos perdonados y creemos, Señor, que así como tú y Jesús vive por tu palabra al resucitar de los muertos, los que creemos en Él viviremos también por Él. Señor, cuando venga tu reino, tu voluntad será hecha. Cuando venga tu reino, Señor, toda lágrima tú la enjugarás, toda dolor, todo llanto, Señor, tú secarás. Cuando el reino venga, Señor, no habrá memoria de las primeras cosas. Cuando el reino venga, Señor, te veremos finalmente cara a cara. Tu nombre estará sobre nuestras frentes, Señor, y nunca más habrá noche o oscuridad, porque tú serás el sol, la lumbrera de la ciudad donde tu pueblo habite contigo. Y el Cordero, Señor, nos iluminará por siempre. Señor, hasta que el reino venga, miramos con esperanza y tenemos trabajo que hacer. Somos tuyos, Jesús. En tu nombre. Amén.